Mi nombre es José Julián Serna, yo soy cirujano general de la Universidad del Valle y soy subespecialista en cirugía de trauma y emergencias. Es un programa de segunda especialidad que ofrece la Universidad del Valle. Es el único lugar en Colombia pues, donde existe esta subespecialidad. Para los que no la conocían, pues la tenemos ahí en la Universidad del Valle. Eh, Lo primero es que hoy no vamos a hacer una revisión de tema, yo no vine a mostrarles la historia y las publicaciones y la evidencia que existe respecto al REOA. Yo creo que voy a aprovechar este espacio, me pienso demorar unos 35, 40 minutos mostrándoles la importancia que tiene la oclusión aórtica en los pacientes víctimas de trauma que se presentan inestables en el servicio de urgencias y voy a mostrarles algunos datos nuestros de nuestra experiencia con el balón de oclusión aórtica y algunas cifras que de pronto les van a servir a todos ustedes para tomar ustedes sus propias decisiones. Yo quiero empezar declarando que no existe ningún conflicto de interés ni mío ni de mi grupo con respecto a los balones de oclusión aórtica. Nosotros no tenemos ningún tipo de convenio ni recibimos ningún tipo de remuneración de la industria y todos nuestros trabajos de investigación han sido con recursos propios de las clínicas donde trabajamos, principalmente la Fundación Valle de Lili y de las universidades donde también somos docentes. Ninguno de nuestros trabajos ha sido pues influenciado por la industria. Quería que eso quedara claro. Aquí les muestro una imagen de algunos de los fellow que ya se fueron, de algunos de los profesores, de nuestro jefe, el doctor Carlos Ordóñez, que es la persona que ven ahí en la mitad, algunos de nuestros fellow, algunos de los médicos generales que trabajan con nuestro grupo. Este es nuestro grupo de cirugía de trauma y emergencias. Esta imagen que ven ahí es la Fundación Valle de Lili, es una clínica aquí en la ciudad de Cali, que es uno de los centros de trauma más importantes de la ciudad. Y les voy a mostrar esta otra imagen, que es el Hospital Universitario del Valle, que es el otro centro de trauma importante de la ciudad. Y digamos que en estos dos lugares es donde nosotros desempeñamos nuestras labores. Nosotros en estos lugares atendemos en promedio en cada una de las instituciones unos 10.000 pacientes de trauma al año, lo que nos hace pues centros de alto volumen de trauma. Quiero empezar introduciéndolos a ustedes en la gravedad del problema del trauma. Miren en esta publicación hecha en el New England cómo los pacientes que mueren por trauma son muchísimos comparado con las otras causas de sangrado, pero lo más grave del trauma es que miren en la barra de la derecha los años de vida perdidos secundarios a las víctimas de trauma. Y esto está dado básicamente porque los pacientes víctimas de trauma mueren jóvenes o los pacientes de trauma son jóvenes. Hay una idea que he oído mucho y la oigo frecuentemente y es que el trauma ha disminuido y en todos los lugares dicen, no, es que esto antes era peor y el trauma ha disminuido. Y cuando uno se pone a mirar qué es lo que ha pasado, puede ser que el trauma no haya disminuido, sino que se ha dispersado en diferentes centros de la ciudad. Posiblemente a ustedes allá en Bogotá les ha pasado que seguramente en los hospitales que fueron de referencia o son de referencia para trauma, el volumen ha disminuido, pero la cantidad de muertos sigue siendo la misma. Aquí les quiero mostrar esta tabla en la que es una proyección de la tasa de homicidio en las Américas para el 2030. Esto es una proyección hecha en la penúltima reunión del Banco Interamericano de Desarrollo y miren para el 2030, para las Américas, que es la barrita más larga, cómo ellos asumen que se va a incrementar la tasa de homicidios. Esto se los quiero mostrar simplemente para que ustedes entiendan que hablar de trauma para todos nosotros es muy importante y que es una responsabilidad de todas las facultades donde entrenamos especialistas en cirugía general, entrenarlos en trauma, porque es una de las principales causas de muerte en nuestro país y como vemos en la tabla, pues seguirán existiendo muertes por esta causa. Yo quiero empezar respondiendo a la primera pregunta. Yo imagino que en el auditorio hay cirujanos generales, posiblemente hay cirujanos de segunda especialidad, debe haber muchos residentes. Y yo quiero que todos respondamos a esta pregunta con sinceridad. Cuando nosotros llegamos al servicio de urgencias y atendemos a un paciente víctima de trauma penetrante, ¿en qué momento deciden ustedes, hombre, yo le voy a clampear la aorta a este paciente? Ustedes reciben un paciente con un tiro en el abdomen, abdomen agudo, le hacen una laparotomía de urgencias
el paciente tiene un hemoperitoneo de 3000 y el paciente desde que llegó inestable, llegó con inestabilidad hemodinámica, con los criterios que todos conocemos de inestabilidad hemodinámica, y la pregunta que yo les quiero hacer a todos es ¿en qué momento deciden ustedes clampearle la aorta a este paciente? Esa primera pregunta yo les pido a todos que ingresen al Socrative Student para responderla. Y pues hay 44 personas conectadas, yo no sé cuánta gente hay en la sala, hay 126 personas. Yo les pido a los que no, esto es importante porque hace parte de la construcción de los conceptos que yo quiero que construyamos en esta sesión. Entonces es importante que las 126 personas que están en la sala intenten ingresar o 128 ya, intenten ingresar al Socrative Student para que podamos responder esto y hacerlo un poco más dinámico. Hay 44 personas conectadas, yo les pido que vayan contestando, contéstenlo con sinceridad y contesten cuando deciden ustedes clampearle la aorta a un paciente. Insisto en que de las 120, 130 personas ya que hay conectadas en el auditorio, que ingresen al Socrative Student, que es una aplicación para el celular, e intenten responder esta pregunta. Bueno, por lo menos los 47 que hay conectados en el Socrative, espero respondan. Yo ya voy a mostrar, la respuesta no sale con nombres, es simplemente nos va a mostrar porcentajes, para nosotros más o menos hacernos una idea de qué es lo que sabemos y qué es lo que queremos intentar mejorar para nuestros pacientes de trauma. Les voy a dar un minutico más para que vayan ingresando los que más puedan ahí a la sala. Espero no tengan problema en ingresar, es una aplicación muy amigable. Se llama Socrative Student. Los que no la alcanzan los que no la han alcanzado a descargar, vayan la descargando porque hay una serie de preguntas a lo largo de la charla y es interesante pues para todos ver lo que nosotros todos pretendemos con esto. Voy a esperar que respondan las dos personas que hacen falta. Bueno, ya hay 50 personas, vayan ingresando, Pura Vida 2020, y ahí lo primero que les hace es la primera pregunta. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Okay. Bueno, entonces la primera pregunta es: cuando usted está operando un paciente de trauma penetrante, ¿en qué momento toma la decisión de clampearle la aorta? Yo ayer estaba reunido en una reunión académica bastante interesante con el grupo de la Universidad del Rosario. Estamos hablando de trauma penetrante de abdomen y alguno de los profes decía una frase que a mí me llamó mucho la atención porque es así, es que cuando usted decide clampearle la aorta al paciente, ya se la debería haber clampeado hacía rato. Yo creo que una de las enseñanzas de esta charla puede llegar a ser esa, que el clampeo de aorta a veces lo pasamos a un segundo plano y es bastante importante. Entonces, aquí vamos a ver, la gente dice, casi la mitad de las personas, que cuando la presión sistólica está por debajo de 70, otros dicen que cuando el paciente tiene la presión sistólica por debajo de 90, algunos dicen que cuando la tiene por debajo de 40 y otro, el grupo más pequeño, dice que cuando el paciente está en paro. Miren, tan interesante las respuestas de la gente. Hay un grupo muy similar que dice que cuando esté por debajo de 90 y otros dicen que cuando esté en paro. Yo quiero que todos miren en retrospectiva el último paciente que tuvieron con trauma penetrante inestable y piensen si le clampearon la aorta y en qué momento se la clampearon y por qué mecanismo todos se la decidieron clampear. Bueno, entonces recuerden que uno de los objetivos de nosotros como cirujanos, si son cirujanos generales y hacen urgencias, o en nuestro caso que somos cirujanos de trauma, es detener el sangrado. Y detener el sangrado en la hemorragia no compresible del torso es uno de los retos más grandes que tenemos en trauma, pero no basta con detener el sangrado, sino detener el sangrado a tiempo. Recuerden que desde Adams Conley se viene hablando de la hora dorada, de que existe una hora, y en realidad cuando usted va a evaluar, una hora puede ser mucho para detener un sangrado, y existen lo que nosotros hemos hablado últimamente, que son los minutos de platino, o los 10 minutos de platino en los que usted tiene para intentar hacerle un adecuado control del sangrado al paciente y con esto intentar salvarle la vida. Es muy frecuente oír en los servicios de trauma que dicen, es que llegó muy herido y pues igual le dieron unos tiros, se iba a morir. Yo creo que los pacientes que llegan vivos al servicio de urgencias, pues es nuestra responsabilidad intentar sacarlos de la mejor manera y vivos. Entonces respondamos la segunda pregunta: ¿cuál es su principal estrategia para controlar o clampear la aorta de un paciente en el que usted tomó la decisión? Entonces los que dijeron que debajo de 90, los que dijeron debajo de 70, los que dijeron debajo de 40, van a decir
cuál es la estrategia que utilizan para hacer un clampeo de la aorta en este paciente, y los que dijeron que cuando el paciente en paro, pues yo asumo que es por una toracotomía de resucitación. Entonces vamos a la siguiente pregunta, yo se las voy a poner ahí. A la siguiente pregunta en el Sócrates, ya hay 71 personas conectadas, y cuál es su principal, la suya, no la que ustedes crean que es la más adecuada, la suya, la principal estrategia que usted tiene para controlar la aorta de un paciente en el que usted dijo, hombre, yo le voy a clampear la aorta. Entonces, una es la toracotomía anterolateral izquierda, un procedimiento ampliamente conocido por todos. El otro es la esternotomía, entonces intentar clampear la aorta por esternotomía. La tercera es una disección de la aorta supraceliaca por vía abdominal. La tercera o la cuarta, perdón, es un clampeo endovascular de la aorta por medio de un balón de oclusión aórtica. Y la última es la disección de la aorta y clampeo levantando el colon derecho y clampeándola pues de manera infrarrenal. Yo quiero que todos respondan esto a conciencia y digan, hombre, cuál es la estrategia que ustedes utilizarían para clampearle una aorta al paciente de acuerdo a la respuesta que dieron anteriormente. Y les digo, ustedes dijeron, hombre, el grupo más grande dijo, yo se lo voy a clampear cuando está por debajo de 70. Entonces, listo, el paciente tiene un tiro en el colon, usted le hizo una laparotomía y el anestesiólogo le dice, doctor, el paciente está con 69, 45. Entonces, bueno, yo le voy a clampear la aorta a este paciente. Acto seguido, ¿usted qué hace? Vamos, muchachos, vamos respondiendo para poder avanzar en la charla. Es bastante importante que todos intenten responder, todos los que están ahí. Hay 144 personas conectadas, entonces yo creo que sería chévere que todos se metieran aquí y fueran respondiendo para poder ver las respuestas de todos. Entonces, como vemos ahí, muchos o la gran mayoría dicen por toracotomía anterolateral izquierda. Yo creo que esa es la vía, el camino más conocido que todos tenemos hacia la aorta descendente. Yo creo que usted le pregunta a los cirujanos generales, a los subespecialistas de otras especialidades diferentes, a trauma o a cirugía de trasplantes o cirugía vascular, y todos el camino más fácil que conocen hacia la aorta es la toracotomía anterolateral izquierda. Por ahí veo algunos, un grupo, uno o dos personas que respondieron esternotomía. Estos seguramente han rotado con nosotros en la universidad y ven que por la esternotomía es un camino también bastante expedito para clampear la aorta. Un grupo importante dice que disección de la aorta supraceliaca. Yo creo que ese es un buen camino, es difícil de hacer para alguien que no tiene experiencia o en los pacientes de gran tamaño o de gran peso. Clampeo endovascular de la aorta un 12% y disección de la aorta infrarrenal. Bueno, yo quiero que vean todas esas respuestas e intentemos pensar. Si yo fui de los que dije que la clampeo por debajo de 90, imagínense uno hacerle una toracotomía a todos los pacientes que tienen la presión por debajo de 90, lo mismo por debajo de 70. Yo creo que a todos nos cuesta un poco decir, voy a hacer una toracotomía a un paciente solamente para clampearle la aorta, si de pronto la herida era extratorácica. En las heridas intratorácicas de pronto para todos es un poquitico más fácil. Pero bueno, yo creo que vayamos pensando en eso, vayamos pensando en que a los pacientes hay que clampearles la aorta en algún momento. Ahorita aclararemos esas dudas de cuándo es el mejor momento y eso, pero a todos hay que clampearles la aorta de alguna manera, y pues vamos pensando en eso. Entonces, esto es lo que dijo la gran mayoría de la gente que le haría al paciente, y es hacerle una toracotomía anterolateral izquierda para poner lo que vemos todos ahí, que es un clamp en la aorta. Pasarían cosas como esta, como la imagen que vemos en nuestra pantalla, que es un paciente obeso, de gran volumen, con bastante grasa abdominal, como vemos ahí, con un balazo ahí cerca del epigastrio, y al que le decidieron hacer una toracotomía para clampearle la aorta, y ahora tenemos abierta la cavidad abdominal y la cavidad torácica izquierda. Y vemos este mismo paciente en el que vemos que tiene un gran sangrado, vemos los canister donde nosotros metemos la sangre. Recuerden que nosotros chupamos y chupamos y chupamos sangre, y toda esa sangre estaba dentro del paciente y ya va cayendo al canister, y nosotros a veces no nos damos cuenta de toda la sangre que estamos aspirando, y encontramos este tipo de pacientes, pacientes con múltiples cavidades abiertas y con cavidades de pronto abiertas solamente para lograr un clampeo de aorta, que es demasiado importante en los pacientes. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, pero creo que puede ser mucha cirugía para un paciente que de entrada nos llegó muy inestable, con todas las repercusiones fisiológicas que tiene el hecho de haber sido víctima de trauma y llegar inestable. Entonces, aunque yo no creo que esto esté prohibido, hoy vamos a intentar hablar de algo que nos evita este tipo de abordajes y nos da una alternativa diferente.
vuelvo e insisto, esto es lo que a todos nos ha tocado hacer para salvar vidas y es lo que seguramente debemos seguir haciendo. Sin embargo, en nuestra cabeza debe empezar a quedar claro que existen otras alternativas a esto. Entonces vamos a la siguiente pregunta, muchachos. Tranquilos que son estas 3 preguntas y ya por allá, creo que hay otra pregunta más y nada más. Pero me parece muy importante que vayamos llevándola para eso. ¿Considera usted que tiene las habilidades necesarias para realizar un clampeo de la aorta en la región supraceliaca? Entonces, aquí hay un 19%. Obviamente hay 151 personas conectadas en nuestra sala. Y el 20% dijeron que tienen las habilidades para realizar una disección y un clampeo de la aorta supraceliaca, o dijeron, perdón, que lo harían así. Entonces yo quisiera oírlos a ustedes, o perdón, leerlos acá. ¿Creen ustedes que tienen esa habilidad? Y sean sinceros. Uy, perdón, esto no es, yo tengo que seguir acá. Y esto no simplemente nos hace enfrentarnos a una realidad, porque ahorita yo creo que les voy a ir dando respuestas a todas estas preguntas. Entonces la pregunta es, ¿considera usted que tiene las habilidades necesarias para realizar un clampeo de aorta supraceliaco por vía abdominal? O sea, ¿ustedes creen que eso lo pueden hacer? Entonces hay solo 3 respuestas. La primera es que sí, y yo lo he hecho y lo sé hacer. La siguiente respuesta es no, y lo he intentado hacer y no he sido capaz. O la tercera es nunca lo he realizado, entonces yo creo que no sé. Veo en el chat que dicen que mi aplicación de Socrative no se ha movido desde la segunda pregunta. Yo veo que hay 57 personas que ya respondieron. Lo que yo te recomiendo es que salgas de la aplicación y vuelvas a entrar, porque ya hay bastantes personas que han dado respuesta a esta última pregunta, 60 de 87. Yo los animo a todos a que vayan respondiendo, y vemos cómo es la cosa. Entonces, han dado respuesta solamente 65 personas, de las cuales más de la mitad dicen que nunca lo han realizado. Es algo completamente normal. Veo que hay un grupo pequeño que dice que no es capaz, definitivamente dice yo no soy capaz, y hay un grupo un poco mayor que dice, hombre, yo sí soy capaz de hacerlo y la sé hacer. Yo creo que, y para darles mi opinión, es un procedimiento que requiere un entrenamiento especial, requiere de una técnica, porque no clampear la aorta sobre todas las estructuras que están anterior a ella no tiene ningún sentido. Entonces, hacer un clampeo de esa aorta, primero hay que lograr una adecuada disección de ella, hacer un adecuado clampeo de la aorta, y inclusive para personas entrenadas hacerlo en pacientes de gran volumen se hace un poco difícil. Pero pues eso es una alternativa muy importante y muy buena que pues nosotros le enseñamos a nuestros fellow y todos los cirujanos de trauma la deben saber hacer, pero que no es muy asequible para todo el mundo. Veo que hay 91 personas conectadas, solo han dado respuesta a 68. Voy a esperar unos 20 segunditos más para que vayamos dando respuestas, pero lo importante de esta pregunta es que veamos todos que es un procedimiento que generalmente no se realiza. Generalmente la gente no lo realiza y puede ser por 2 razones. La primera es porque no estemos en un sitio donde llegue mucho paciente de trauma, o la segunda, que es la que me parece a mí un poco grave, es que no decidimos clampearle la aorta a los pacientes nunca. Entonces quiero que vayamos pensando un poquitico en nuestra práctica diaria, qué tanto clampeamos nosotros la aorta de los pacientes o qué tanto no. Bueno. Entonces, muchachos, recuerden que cuando uno se enfrenta a un paciente víctima de trauma que ingresa al servicio de nosotros inestable, ya entonces todos están yendo para un lado del algoritmo de cualquier tipo de trauma. ¿Te acuerdas que es el inestable o el estable? El paciente inestable, recuerden que independientemente de la lesión de este paciente tiene un impacto fisiológico y esa alteración hemodinámica está teniendo un impacto fisiológico severo en este paciente. Y entonces ya todos empezarán a pensar en la hipotermia, en la acidosis, en la coagulopatía, en la hipoperfusión, en la hiperlactatemia, en todos los impactos fisiológicos que tiene llegar inestable a un servicio de urgencias. Y con esto quiero empezar a hablar un poco de lo que vinimos a hablar hoy, que era de balón de oclusión aórtica. Entonces, un balón de oclusión aórtica no solamente se utiliza para el control del sangrado, y muchos en nuestra cabeza tenemos, hombre, es que uno infla un balón en la aorta para que el paciente le deje de sangrar el riñón, o le deje de sangrar la pelvis, o le deje de sangrar el intestino, o el páncreas, o el hígado, y
los que utilizamos balones sabemos que el sangrado sí disminuye mucho, pero pues no para completamente, y que una de las principales cualidades o ventajas que nos ofrece la oclusión aórtica, no solamente con un balón, sino la oclusión aórtica, es darnos soporte hemodinámico para lograr una adecuada perfusión cerebral y cardíaca. Ahí vemos esta imagen que les estoy mostrando a todos ahí. Es una imagen que es bastante llamativa y hemos visto cómo va evolucionando el cirujano, y vemos cómo el paso antes, pues por lo menos ya le aparece la bolsita de sangre en la mano cuando empezamos a hablar de transfusiones y de todo esto, y ahora pues aparece el balón de oclusión aórtica, que yo creo que es una herramienta para todos bastante útil. Entonces hablemos un poquitico de qué es un balón de oclusión aórtica. Un balón de oclusión aórtica es un dispositivo que se usa para la oclusión temporal de la aorta. Uno puede hacer oclusiones completas o oclusiones parciales. Son catéteres que están hechos generalmente de materiales en poliuretano para poder distender, y tienen en su región distal varias cosas. Una es esto que están viendo ahí en la parte derecha de sus pantallas, que son dos luces, una para inflar el balón y una luz distal, que en la gran mayoría de los catéteres se utiliza para manejar y manipular la guía, y en otros catéteres se utiliza para en otros catéteres que no necesitan guía se utilizan para utilizar un dispositivo para medir la presión arterial en la aorta. Y todos estos catéteres tienen un balón en la punta. Aquí les muestro el primer balón que nosotros utilizamos, que es un balón CODA. Posiblemente muchos de los que están en la charla lo han utilizado, si son cirujanos vasculares o hacen cirugía vascular, y es un catéter que tradicionalmente se utilizaba para distender las prótesis de aorta. Ese fue el primer balón que nosotros utilizamos. Ahorita hablaremos un poquitico de las características de cada uno, pero lo importante es que un balón de oclusión aórtica pues tiene un balón en la punta para poder ocluir la aorta. Este es el CODA, que es uno de los primeros balones que nosotros utilizamos. Es un catéter de 9 French, que para poder introducirse en la arteria femoral del paciente necesita una camisa que posiblemente sea de 12 French, y siempre necesita utilizar guía. Existen otros balones, este que es el IAR Riboa, que es el balón diseñado exclusivamente para trauma, es el balón que ustedes están viendo ahí. Es un balón que tiene varias ventajas. La primera es que no necesita guía, él es rígido y no necesita guía. Tiene esta curvatura en la punta, lo que lo hace muy fácil de navegar. Tiene un balón que es de hecho de un material que no es tan resistente, y si usted lo sobreinsufla, el balón antes de romper la aorta se va a reventar. Y tiene esta marcación que ven ahí en el recuadrito. Él viene marcado por centímetros, tiene unas líneas radiopacas para poderlo ver en rayos X, y tiene las dos luces, como les mostré ahorita, una para inflar el balón y otra para poder tomar la presión proximal al balón. Y otra ventaja que tiene que es bien importante, es una, que no necesita guía, y dos, que el diámetro del catéter es de 7 French. Y ahorita, cuando hablemos un poquitico de las complicaciones del reo, vamos a ver que de 9 a 7 French es bastante la diferencia, inclusive visualmente es mucha la diferencia. Bueno, aquí para mostrarles los diferentes balones que existen. Entonces, el CODA, el Via Riboa, este que ven a su mano derecha es un balón japonés que también hemos tenido la oportunidad de ponerlo. Ese también utiliza guía. Y utilizamos otra cantidad de balones, como los que les muestro aquí en esta tabla. Usamos diferentes tipos de balones dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Y ahorita, cuando hablemos y cuando todos empiecen en su cabeza a decir, pues que yo en mi hospital no tengo un REBOA. Si en su hospital tienen una sala de hemodinamia, seguramente tengan muchos de estos balones que nosotros utilizamos, y nosotros utilizamos de acuerdo a la disponibilidad que haya, y cada uno tiene unas características, como ustedes ven ahí, el introductor que necesitan, el tipo de guía que nosotros utilizamos para avanzarlos, y esto de la derecha es muy importante, y es el volumen con el que se llena el balón. Miren cómo el IAR Riboa, que es el que está diseñado específicamente para trauma, pues tiene un volumen bastante bajo, pues para poder lograr oclusiones adecuadas en la aorta sin necesidad de sobredistender las paredes del vaso y con el riesgo de poderlo romper. Bueno, entonces, muchachos, ¿cómo funciona un REBOA? Pues un REBOA es un dispositivo que se introduce, dependiendo del balón que usted use, sobre una guía o sin guía. Se introduce por la arteria femoral común, y él se avanza sobre la aorta abdominal hasta la aorta torácica. La aorta está distribuida por zonas. Ahorita les voy a mostrar unas grafiquitas con las zonas de la aorta para que las conozcan. El balón se infla, generalmente en los pacientes inestables, nosotros siempre lo inflamos en la zona 1, que la zona 1 es la que está por encima del tronco celíaco, o sea, está en la aorta torácica.
Nosotros generalmente siempre inflamos el balón ahí. ¿Y qué logramos con inflar el balón ahí? Pues logramos que mejore la perfusión cerebral y logramos que mejore la perfusión miocárdica. ¿Esto cómo se logra? Pues porque el flujo se empieza a distribuir en la parte superior y aunque disminuye bastante el sangrado en la parte inferior, lo que principalmente logramos con el balón de oclusión aórtica es cortar el flujo hacia el resto de la circulación sistémica, priorizando el cerebro y el corazón. La aorta tiene unas zonas, como la ven ahí, la zona 1, que es la zona donde nosotros inflamos el balón en los pacientes que están inestables, independientemente del tipo de trauma que tengan. Está la zona 2, que es la zona donde están todos los vasos mesentéricos o las ramas abdominales de la aorta. Y la zona 3, que está desde un centímetro por debajo de las arterias renales y hasta la bifurcación aórtica. Esta es otra zona donde nosotros inflamos el balón cuando el paciente está recuperado hemodinámicamente y antes de desinflarlo completamente lo bajamos a esta zona para continuar la reanimación del paciente. Entonces, muchachos, como yo les dije, yo hoy no vine a hacer una revisión del tema y a mostrarles todas las publicaciones que ha habido a lo largo de la historia con respecto al REOA, sino que vine más a intentar esforzarme porque ustedes entendieran que el clampeo temprano de la aorta es una de las principales estrategias para salvar la vida de los pacientes víctimas de trauma que se presentan inestables en el servicio de urgencias. Y ese es el primer concepto que yo quiero que todos los residentes que están conectados en esta charla se les quede en su cabeza, que así de importante como es ponerle el punto al corazón, como es de importante ponerle el punto al páncreas, como es de importante ponerle la pinza al hilio pulmonar, así de importante como todos entienden eso y cuando hablábamos del empaquetamiento selectivo, todas estas vainas, es muy importante el clampeo de la aorta en todos los pacientes que se presentan inestables. Ya usted definirá cuál es su mejor estrategia para clampear la aorta, pero el primer concepto que yo creo que a todos les quede claro es que la aorta hay que clampearla, en los pacientes inestables hay que clampearla en algún momento, ¿sí? ¿En cuál? Ahorita hablamos de eso un poquito, pero la aorta hay que clampearla. Entonces, cuando hablemos de trauma penetrante inestable, siempre piensen cómo voy a hacer para clampearle la aorta a este paciente. Yo les voy a mostrar un poquitico de información nuestra. Nosotros, digamos que nuestro grupo, en cabeza del doctor Carlos Ordóñez, aquí en Cali, pues hemos sido pioneros en la utilización de este balón de oclusión aórtica y digamos que hemos hecho nuestras propias investigaciones. Muchas de estas están publicadas en el Journal de Trauma, en algunas revistas europeas, en el Journal Europeo de Cirugía de Trauma. Pero les quiero mostrar estos datos que aún no están siendo publicados y es nuestra experiencia con nuestros primeros 50 balones en pacientes de trauma. Yo quiero que vean ustedes, y esto se los quiero mostrar simplemente para que entiendan que nosotros somos un grupo de cirugía de trauma, que hacemos trauma como hacen seguramente ustedes allá en Bogotá, y por eso les quiero mostrar nuestros pacientes y lo que ha pasado con nuestros pacientes. Seguramente como ustedes en Bogotá, el principal mecanismo de trauma de los pacientes que ustedes operan es penetrante, un poquitico más por heridas por arma de fuego que por arma cortopunzante. Yo estoy hablando de los pacientes que son operados y que llegan inestables, que son estos pacientes del REOA. Y quiero que vean todos el índice o la escala de severidad y miren cómo estaban de graves todos estos pacientes, los que llevamos allá. Son pacientes casi todos víctimas de trauma penetrante, que es lo que nosotros principalmente vemos acá y llevamos a cirugía, muy posiblemente parecida a la epidemiología de ustedes. Quiero que vean aquí, y esto es bien importante, miren de estos 50 pacientes, el número de pacientes que tenían traumas torácicos, miren el número de pacientes que tenían traumas abdominales y miren el número de pacientes que tenían trauma en múltiples cavidades. Yo sé que seguramente aquí en el auditorio hay mucha gente que le ha interesado este tema y lo ha leído ampliamente y posiblemente ha leído en algún momento que el REOA está proscrito en las lesiones intratorácicas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero yo quiero que ustedes vean cómo la gran mayoría de nuestros pacientes ha sido con heridas en el tórax. Aquí para que vean dónde ponemos nosotros el catéter, generalmente lo ponemos en la sala de operaciones, es para nosotros el lugar más adecuado para ponerlo. Sin embargo, algunos pacientes lo pusimos en la sala de emergencia y algunos pacientes lo pusimos en la sala de angiografía. Y aquí, y ahorita vamos a hablar de eso porque es una de las preguntas que les tengo, en la vía de acceso. Miren el acceso abierto, como es la gran mayoría de nuestros pacientes, y llevado por ultrasonido o percutáneo un número mucho menor. Posiblemente, cuando
cuando presentemos los siguientes 50 después de esto, va a ser al revés, porque hoy por hoy casi todos nuestros abordajes o casi todos nuestros accesos percutáneos para poner el catéter los hacemos por vía, por ultrasonido, guiados por ultrasonido, pero esto se los estoy mostrando para que ustedes vean cómo es la experiencia y cómo es el proceso de aprender a ser capaces de ocluir la aorta por una vía diferente a la toracotomía. Esta imagen se las quiero mostrar, todas estas son imágenes de la clínica de la Fundación Valle de Lili, se las quiero mostrar porque dentro de nuestros protocolos de pacientes víctimas de trauma que llegan con algún grado de inestabilidad está esto. Nosotros a todos, la persona que ven ahí es uno de los urgentólogos que trabaja con nosotros en la clínica, todos los pacientes van con una canalizada una línea venosa femoral con un catéter de alto flujo y con una línea arterial femoral, pues primero para tomar la presión arterial y segundo si nos toca poner un reboa de emergencia para poder tener ya el acceso expedito y no sea sino cambiar el introductor y poder poner el catéter. Entonces esto es un protocolo institucional, se los muestro y esto se los quiero mostrar porque el segundo concepto que yo les quiero traer, el primero fue el de clampear la aorta, el segundo concepto que yo les quiero traer y dejar hoy es que hay que prever cuáles pacientes van a tener un desenlace difícil. Entonces usted no puede esperar a que, y por eso era mi primera pregunta, que el paciente esté en 40 de sistólica para decir, hombre, yo le voy a clampear la aorta. Mucho menos esperar que el paciente esté en paro para usted decir, hombre, yo le voy a clampear la aorta. Yo creo que es prever, y esta política nuestra que le estamos utilizando ya hace varios años, es prever. Que a la gran mayoría de los pacientes no les ponemos un reboa seguro, y esa línea arterial luego en la unidad de cuidado intensivo se la sacamos, o a los 2 o 3 días se la sacamos, pero si el paciente lo va a requerir, ya preveímos eso y tenemos una vía de acceso muy rápida para poder poner un balón de oclusión aórtica. Así quedan los catéteres, ahí para mostrarles la imagen de cómo quedan los catéteres, uno es venoso y el otro es arterial. Será otro cuento mostrarles la técnica para poner esto, porque tiene una técnica especial, pero pues eso será, digamos que objeto de otra charla. Y esta es la técnica abierta, como ustedes la ven ahí, ven que el paciente tiene un abordaje de la arteria femoral común. Este abordaje, usted depende cómo lo quiera hacer, lo puede hacer de manera horizontal. En mi caso, yo prefiero hacerlo de manera horizontal para poner un balón de oclusión aórtica, pero seguramente muchos de los cirujanos vasculares o la gente o los cirujanos de más experiencia o más viejos les gusta hacer una incisión longitudinal por la incisión que usted quiera, pero el abordaje abierto también es una de las técnicas que tenemos para lograr un acceso a la arteria femoral y poder avanzar un balón de oclusión aórtica. Entonces ahorita viene mi penúltima pregunta y quiero que todos vayan al Sócrates. ¿Creen ustedes, muchachos, que ustedes tienen la herramienta para realizar la canalización de una arteria femoral común? Yo quiero que las 91 personas que hay ahí conectadas respondan a conciencia. Hombre, sí, yo con ultrasonido se la logro, o palpándole el pulso yo le canalizo la arteria, o yo abro el paciente, le diseco la arteria y se la canalizo. Yo quiero que todos ustedes piensen y digan, hombre, ¿ustedes creen que tienen las herramientas para canalizar una arteria femoral común? No les estoy hablando ni de la ilíaca externa, ni de la femoral profunda, no, estoy hablando de la femoral común. Entonces, ánimo muchachos, que van 42 personas, vayan respondiendo ahí, que yo creo que esto es bien importante que lo hagamos, respondan lo que creen a esta pregunta. Interesante esta respuesta, si la contrastamos con la anterior, cuando preguntamos que cuántos son capaces de hacer un clampeo de la aorta supraceliaco como debe hacerse. Recuerden que ahí el 17% dijo que sí, y el resto dijeron que no, que nunca lo habían hecho. Miren aquí como el 65% de las personas dicen, hombre, yo creo que yo soy capaz, o mentira, yo soy capaz de canalizar una arteria femoral común. Hay un grupo pequeño de personas, 11 personas dicen que no, y hay un grupo más o menos una cuarta parte de las personas dicen, yo nunca lo he hecho. Bueno, pero contrarrestando con la pregunta anterior, la gran mayoría o más de la mitad de las personas que están conectadas en esta charla dicen, hombre, yo sí soy capaz de canalizar una arteria femoral común. Entonces, esto quiero que lo vayamos teniendo en cuenta a la hora de tomar las decisiones que todos tomamos pues, para decidir clampear una aorta. Hay 60, solo respondieron 62 de 96, yo me imagino que los otros han estado teniendo problemas, pero bueno, esto nos da más o menos una muestra de lo que yo quería que todos viéramos. Bueno, miren muchachos aquí las variables de los pacientes nuestros, cómo tenían la presión arterial sistólica antes del balón. Aquí quiero mostrarles la presión arterial sistólica después de inflar el balón y ver, ya conocimos las zonas de la aorta, ver las diferentes zonas en las que ocluimos, en las que inflamos el balón.
Aquí para mostrarles que nosotros ojalá pudiéramos utilizar siempre el IARRIBOA, que es el balón diseñado para el trauma y es de menos French y no necesita guía, pero desafortunadamente pues es un balón que primero no disponemos de él en Colombia y segundo es muchísimo más costoso y la gran mayoría de nuestros pacientes pues los hemos hecho con el Kodak, que es el balón amarillo que les mostré al principio. Aquí quiero llamar la atención es de los procedimientos adicionales al REBOA. Ahorita cuando hablemos de cuando yo decido poner un REBOA, es muy importante que entendamos que introducir un balón de oclusión aórtica es una cirugía que busca ocluir la aorta. Pero si usted retrasa todas las otras actividades que usted tiene que hacer para salvar a un paciente de trauma, y eso al final lo voy a decir en las conclusiones, pues seguramente el paciente va a fallecer con un REBOA puesto en la aorta. Aquí para mostrarles todos los procedimientos que nosotros hicimos cuando pusimos el REBOA. El REBOA es una terapia que lo que nos va a permitir es recuperar hemodinámicamente el paciente, mejorar una perfusión cerebral y cardíaca, mientras nosotros vamos a hacer un control definitivo del sangrado. Ven aquí como a los pacientes, a un gran número de pacientes les realizamos la parotomía, a un grupo muy grande de pacientes les realizamos esternotomía y a otro grupo más pequeño de pacientes les realizamos toracotomía. Esto para decirles que lo utilizamos asociadas a cirugías de trauma común y corriente, a toracotomía, esternotomía o laparotomía. Y aquí abajo para mostrarles que estos pacientes, la gran mayoría, fueron llevados a cirugía de control de daños porque pues, las condiciones del paciente lo ameritaban. Y por último, para mostrar cuántos pacientes fueron llevados a angioembolización, 10 de nuestros pacientes fueron llevados a angioembolización. Esto para mostrarles que el REBOA simplemente es una de las terapias que se utilizan dentro de todo el arsenal de estrategias que nosotros tenemos para salvar a un paciente víctima de trauma. La oclusión aórtica es uno de los pasos. El siguiente paso es que usted tenga la habilidad para lograr un adecuado control del sangrado. El siguiente es que usted conozca las técnicas de control de daños para poder no hacer más de lo que el paciente necesita en esa cirugía para poderlo sacar adelante. Aquí simplemente para mostrarles los cierres temporales que nosotros usamos en el tórax con terapia de vacío, o muchas veces no tenemos terapia de vacío y lo dejamos solamente con las compresas y pues hacemos un cierre temporal de la piel. Entonces quería mostrarles, esto también es nuestro, porque mucha gente dice, hombre, pero es que el balón de oclusión aórtica no sirve en los pacientes con trauma torácico porque es que los va a vaciar, los va a hacer sangrar mucho más. Yo les recomiendo a todos que miren esta publicación en la que nosotros intentamos mostrar cómo sí es posible. Ya les mostré que gran parte de nuestros pacientes tuvieron heridas en el tórax, que muchos de esos pacientes la cirugía que se les hizo fue una oclusión aórtica más una esternotomía o más una toracotomía. Y aquí nosotros intentamos mostrar nuestro modelo fisiológico por el cual nosotros creemos que sí es posible hacerlo en esos pacientes. Ustedes ven en la imagen de la izquierda el paciente con una lesión en la arteria subclavia derecha, cómo está sangrando y cómo tiene hipoperfundido su corazón, tiene hipoperfundido su cerebro y cómo el flujo hacia la circulación sistémica es bastante alto. Cuando uno ocluye la aorta, claro, aumenta el sangrado de la arteria subclavia, pero mejora muchísimo la perfusión cardíaca y cerebral y los desenlaces de estos pacientes, si usted lo hace de una manera adecuada, posiblemente sean mucho mejores. Entonces, todos empiezan a decir, hombre, pues mientras yo le pongo un balón de oclusión aórtica, se me desangra por la subclavia. Seguramente si usted está solo y usted decide poner un balón de oclusión aórtica en un paciente con herida de subclavia o una herida de alivio pulmonar, el paciente se le va a morir mientras usted le pone el REBOA. Pero en nuestro caso, digamos que siempre existen dos equipos quirúrgicos, uno para hacer la oclusión aórtica y el balón de oclusión aórtica, y simultáneamente otro equipo quirúrgico está haciendo el abordaje abierto para el control del sangrado. Esto, cuando hemos medido nuestros tiempos, casi siempre coincide. Mientras usted pone el balón en la zona 1, el otro cirujano que está haciendo la esternotomía ya accedió al mediastino, más o menos coinciden estos tiempos y son casi que simultáneos el momento de inflar el balón al momento de acceder al mediastino, pero es bien importante que les quede claro ese concepto, que deben existir dos equipos quirúrgicos o por lo menos dos cirujanos para poder hacer esto en simultáneo. Aquí les muestro la sala de urgencias de nuestra clínica, donde hay mucho personal, hay muchos equipos de ultrasonido, pero les quiero mostrar también el Hospital Universitario del Valle, donde el equipo de ultrasonido que tenemos es un poco más antiguo. Ahora tenemos un Sonosite nuevo, pero este era el que teníamos hasta hace 2 o 3 meses, y con equipos de ultrasonido
antiguos y viejitos, en salas que se ven que son un poco más precarias, también se pueden utilizar estos dispositivos y también se pueden lograr muy buenos resultados con balones de oclusión aórtica. Aquí para mostrarles los balones que hemos puesto en el hospital, con muy buenos resultados. Y aquí para mostrarles las complicaciones de los pacientes, de nuestros pacientes, mostrarles que casi todas nuestras complicaciones o todas nuestras complicaciones fueron en los balones de mayor diámetro o de más French, que tuvimos varias complicaciones asociadas al acceso y algunas complicaciones no tan frecuentes, pero algunas complicaciones sistémicas. En estas complicaciones del acceso, creo que lo que decía ahorita el doctor tiene mucho que ver y muchas veces es por la manipulación de la arteria, por canalizar la arteria femoral superficial o por errores en las técnicas de extracción del balón después de haberlo hecho por una técnica abierta, errores en la sutura de la arteria y errores técnicos en ese sentido que se han ido resolviendo en gran parte cuando empezamos a poner los balones por ultrasonido y cuando los empezamos a poner de menor diámetro. Y por último les quiero mostrar la mortalidad global de nuestros pacientes. Una mortalidad de los 50 pacientes, pues fallecieron 16 pacientes y con esto voy a terminar porque quiero hablar de los pacientes que fallecen. Cuando nosotros nos sentamos a hacer el análisis de los pacientes que fallecen, y con esto quiero enlazarlo con la primera pregunta que les hice a todos, es ¿en qué momento deciden ustedes que al paciente hay que clampearle la aorta? Resulta que eso ha sido una angustia que nosotros siempre hemos tenido, saber cuál será el mejor momento para ocluirle la aorta a un paciente. Nosotros cubrimos nuestros pacientes, que llevamos la recolección de nuestros pacientes de REBOA y de toracotomía de una serie como de 4 o 5 años para poder definir cuál fue el punto de corte de estos pacientes respecto a la mortalidad. Y resulta que en nuestros pacientes encontramos que 60 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, cuando usted deja que el paciente baje de ahí sin haberle clampeado la aorta, la posibilidad de que su paciente fallezca empieza a incrementarse de manera muy importante comparado con los pacientes que no logran esa presión arterial sistólica o que usted les clampeó la aorta por encima de esta presión. Pues resulta que nosotros hicimos el mismo trabajo, nosotros pertenecemos al registro mundial de REBOA, porque pues estos pacientes que nosotros tenemos los hemos introducido en esa base de datos y tenemos acceso a la base de datos mundial de REBOA y hicimos lo mismo con los pacientes que se les ha puesto REBOA por trauma a lo largo del mundo. Son más o menos 850 pacientes de los que logramos analizar los datos de 650 pacientes a los cuales se les realizó oclusión de la aorta y encontramos un valor bastante similar, no 60 sino 70 milímetros de mercurio como presión arterial sistólica como punto de quiebre para usted impactar directamente sobre la mortalidad de estos pacientes. Lo que quiere decir que a mi modo de ver, esto no es que yo les esté diciendo que así es o que así debe ser, basado en nuestra experiencia, en lo que hemos encontrado en nuestros pacientes, los pacientes que tienen la presión arterial sistólica alrededor de 70, ese es el mejor momento de clampearles la aorta para usted poder lograr un impacto importante en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer cada uno de ustedes es, hombre, ¿yo cómo le voy a clampear la aorta a mis pacientes cuando tengan 70 de sistólica? ¿Con una toracotomía? Pues con una toracotomía, asumiendo todos los riesgos y las complicaciones que tiene una toracotomía. Hombre, si le hicieron la laparotomía, se lo va a clampear supraceliaco. Hombre, listo, entrénese en clampear una aorta supraceliaca y hágalo. O se la quiero clampear por endovascular, bueno, seguramente el entrenamiento de esto puede ser un poquitico menor. Y aquí para mostrarles los pacientes que tenían balón de oclusión aórtica en paro cardíaco. Yo hoy no voy a hablar mucho de paro cardíaco, hay todo un capítulo completo de REBOA en paro cardíaco y con riesgo hemodinámico. Y yo quiero que vean estos datos tan importantes. Estos no son datos que nos estemos inventando, son los datos que encontramos en esa base de datos de pacientes nuestros y de todo el mundo donde les han puesto REBOA. Y miren la probabilidad de sobrevivir de un paciente que llegue en paro cardíaco con trauma penetrante, con ISS por encima de 25, sobrevidas bastante importantes del 46%, que parecieran que no estuvieran correlacionadas con lo que nos han dicho siempre las publicaciones de pacientes con trauma penetrante, donde las mortalidades de los pacientes en trauma cerrado son casi del 99.5%, y miren aquí en los pacientes de REBOA cómo esas mortalidades disminuyen mucho. Entonces, y este es el tercer concepto, el primer concepto es la oclusión aórtica, el segundo concepto es previsión, prever qué paciente
creo yo que va a tener un mal desenlace y empezar a hacer cosas con ese paciente, como transfundirlo, como hacerle la canalización de las arterias y la vena, hacer un montón de cosas para que ese paciente no le vaya a emprever. Y el tercer concepto, y este es el último concepto que quiero que a todos les quede claro, es la resucitación endovascular, que es un concepto nuevo que nosotros hemos querido introducir, y no solo nosotros, muchos de los cirujanos de trauma, también en los Estados Unidos y en el mundo, de resucitación endovascular. ¿Y por qué resucitación endovascular? Porque a nuestro modo de ver, y esto ojalá haya bastantes cirujanos generales y bastantes residentes de cirugía en esta charla, a nuestro modo de ver, la curva de aprendizaje para usted poder disecar una arteria femoral bien hecha, como dijo el doctor ahora, aprender las técnicas para manipular ese vaso o para hacerlo por una punción, son muchísimo menores que inclusive las de una toracotomía anterolateral izquierda. Entonces, el concepto de resucitación endovascular. Y aquí me quiero meter porque acuérdense que yo les digo que esto es una herramienta que tenemos para hacer un manejo global del paciente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los pacientes que llegan inestables al servicio de urgencia, toman la resucitación de control de daño, la resucitación de control de daño, la fase 0, la fase 1, la fase 2, y siempre hablamos de hipotensión permisiva, resucitación hemostática y cirugía de control de daño. La hipotensión permisiva, de nada sirve usted ponerle el rebopetes y antes de eso le puso 5 litros de cristaloides y le puso un montón de medicamentos para tenerlo hipertenso. De nada sirve poner un balón de oclusión aórtica si usted al paciente lo llenó de cristaloides y no hizo una resucitación hemostática adecuada y le transfundió los hemoderivados que el paciente necesitaba. De nada sirve poner un balón de oclusión aórtica si usted hace una cirugía larguísima y mete un paciente inestable a 2 horas de cirugía, empeorando la acidosis, la hipotermia y todas estas cosas, y por eso todo esto es un conjunto, una no sirve con la otra, y por eso, y este concepto de resucitación hemostática es el que nosotros queremos introducir. Esto es algo que ha liderado el doctor Carlos Ordóñez, que nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por intentar demostrar que esto debe ser así, y por eso el REOA, no el catéter azul con el balón en la punta, no, la oclusión aórtica de la mejor manera para el paciente, y obviamente la mejor manera para un paciente que está lleno de tiros, inestable, es la vía menos invasiva para este paciente, y a nuestro modo de ver, la vía menos invasiva es la vía endovascular, y por eso la oclusión endovascular de la aorta para nosotros, y es el concepto que estamos introduciendo, es el cuarto pilar de la resucitación de control de daños. De nada sirve hacerlo uno si no está lo otro. Ay, entonces yo no tengo rebate, el paciente se me va a morir. No, entonces no está dando resucitación de control de daños. Claro que la está haciendo, pero todos debemos tener en nuestra cabeza que el clampeo temprano de la aorta hace parte de esto para poder sacar adelante los pacientes. Aquí para mostrarles los algoritmos, este algoritmo todos lo pueden encontrar, este está publicado en el Journal de Trauma, creo que eso fue a principios de este año que lo publicamos. Este es un algoritmo en el que nosotros intentamos darle a la gente el algoritmo que nosotros utilizamos para la utilización de balón de oclusión aórtica. Estos son los pacientes con trauma penetrante, sea en el abdomen o en el tórax. Hay que evaluar si el paciente responde o no responde. Si el paciente responde, nosotros generalmente los llevamos a una escanografía, si responde a volumen. Y si no responde, lo llevamos a cirugía, pero nosotros siempre intentamos primero hacer una oclusión endovascular de la aorta, como les decía en simultáneo, una oclusión endovascular de la aorta, y sea una laparotomía o una toracotomía. Y como ven ahí en el algoritmo, si el paciente, si usted no tiene balón de oclusión aórtica disponible, pues hacerle una oclusión aórtica, sea por toracotomía o sea una oclusión aórtica por laparotomía, como ven aquí en este último cuadro. Mostrarle lo mismo para el trauma cerrado. Para el trauma cerrado, digamos que hay algunas diferencias. Yo les recomiendo que lean el artículo para que lo vean. Pues, no nos vamos a alargar aquí en esto porque aquí estamos hablando de oclusión aórtica, pero hay algunas diferencias porque hay que poner un tubo de tórax y usted evaluar cuánto sangró el paciente por ese tórax, si es trauma cerrado. Y lo mismo en pelvis, digamos que es donde más evidencia puede haber con respecto al REBOA, donde más estudios han salido, y la gente dice, es que en pelvis es que sirve. Pues en pelvis sirve, como sirve en el abdomen y como sirve en el tórax, y también lo recomendamos pues poner el REBOA y sumarlo al empaquetamiento, a la fijación externa de la pelvis y a todas las cosas que eso se hablará en el capítulo de trauma de pelvis. Entonces, muchachos, yo quería hablarles básicamente de lo importante que es la oclusión aórtica en los pacientes inestables víctimas de trauma, que es tan importante como ponerle sangre, que es tan importante como hacer procedimientos abreviados, y que ustedes deben definir cuál es la mejor estrategia que ustedes tienen para clampear esa aorta.
En nuestro caso, creemos que la mejor estrategia es la endovascular y por eso introducimos el concepto de resucitación endovascular, porque a los pacientes de verdad les va muy bien. Aquí les muestro, este es el grupo de cirugía de trauma y emergencias de la Fundación Valle de Lili, el doctor Carlos Ordóñez, que lo ven ahí a su derecha, el doctor Alberto Federico García, que lo ven ahí a la izquierda, seguramente muchos los deben conocer a ellos dos porque han sido referentes pues, a nivel nacional y mundial de trauma. Son nuestros jefes, nuestros profesores, y de ellos hemos aprendido todo esto que yo les estoy hablando. Y voy a terminar mi charla con una frase que se la robé al doctor Ordóñez de una de sus presentaciones, porque me parece muy pertinente ahora, y es decirle a todos los residentes y a todos los cirujanos que están empezando su práctica, bienvenidos al futuro. Este es el presente que estamos construyendo. No se queden con su cabeza con que es que la única forma que existe es abrir a los pacientes por todo lado, que la única persona que puede introducir un balón de estos es el que tiene plata o el que se ha entrenado. Existen entrenamientos para poner balones de oclusión aórtica dictados por el American College. Nosotros hemos dictado ya 2 de esos cursos aquí en Colombia. Pero si usted hace el curso, seguramente va a tener muchas herramientas, y si no lo hace y le enseña su profesor de vascular o su profesor de hemodinamia en el hospital donde está, también lo va a poder aprender y no tiene que hacer el curso. Pero lo importante es que lo aprendan y lo hagan bien, porque en la medida en que lo hagan bien, es que las cosas para el paciente al final van a salir bien. De nada sirve empezar a hacer las cosas mal o sin saberlas hacer, porque los desenlaces van a ser muy difíciles. Yo les agradezco mucho la atención. Yo creo que pues, me demoré 45 minutos porque empezamos a las 1:15. Digamos que podemos abrir espacio para que hagan comentarios, para hacer algunas preguntas y para discutir un poco. Entonces, pues este es el momento para hacerlo. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero les haya gustado y les haya servido un poco esta charla. Bueno. Listo. Y antes de, mientras van empezando las preguntas y eso, métanse al Sócrates. Y la última pregunta que les tenía es esa: ¿considera usted que la oclusión aórtica por vía endovascular puede ser una opción en su práctica clínica? Esa es la última pregunta, muchachos, en el Sócrates, para que la intenten responder. Sean sinceros, ustedes dicen, hombre, no, yo eso no, eso aquí es a mentir, eso aquí no va a pasar, eso usted me está hablando de cosas que aquí no van a pasar, o usted cree que con lo que yo le mostré es posible que usted puede hacer el entrenamiento en puncionar una arteria femoral superficial y subir un balón a la aorta. Te respondan eso. Muchachos, yo no hablé mucho de la técnica, de los artículos que hay, porque creo yo que no hubiéramos acabado nunca. Les intenté mostrar nuestra experiencia y lo que yo opino acerca del balón de oclusión aórtica. Espero que les haya gustado y pues abro el micrófono para los que quieran hacer algún tipo de intervención. Profe, muchísimas gracias por su exposición, gracias por cambiar muchos de los conceptos que teníamos. El doctor Juan Carlos Arenas le pregunta, ¿tienen números de infecciones de esos catéteres femorales? Y otra pregunta, ¿el tiempo de la sala de urgencias no es muy prolongado sabiendo que por protocolo institucional, según nos comenta, el paciente se sube con catéter en línea arterial femoral? Bueno, para responder la primera pregunta de las infecciones, en realidad, como en muchos de los procedimientos vasculares de punción, la infección en realidad es muy poco frecuente. La infección vascular es, digamos que lo menos frecuente. Lo que es reportado en la literatura mundial es igual del registro de aorta en Estados Unidos. Las infecciones se presentan, pero es la complicación menos frecuente de estos pacientes, y las principales complicaciones que se presentan en los pacientes de catéter de balón de oclusión aórtica son trombosis arterial, isquemia de la extremidad y amputaciones secundarias a esto. Con respecto a los tiempos, hombre, mira, el paciente que llega a urgencias en nuestros centros de trauma, en cualquiera de los dos, que llega in extremis es el paciente que llega sin signos vitales, pero con algún signo de vida, es subido a la sala de urgencias de manera inmediata. El paciente que llega con trauma penetrante e inestable, el protocolo de nuestra institución es activar una cosa que nosotros llamamos código de trauma. Se activa el código de trauma, que se activa con un número en el conmutador, con un número que uno marca el teléfono, y el código de trauma activa al cirujano de trauma, al cirujano general, activa el banco de sangre, activa la sala de hemodinamia, activa el quirófano, activa los patinadores, activa un montón de gente. Entonces empiezan a llegar cosas a la sala de reanimación.
Si el paciente le empiezan a poner la sangre, empieza a responder, el urgentólogo, la indicación de él es hacer la colocación de estos dos catéteres. Los tiempos de colocación de estos dos catéteres en una de las pruebas experimentadas en un paciente que tenga 80-40 será de unos 5 minutos, mientras le van poniendo la sangre, mientras va bajando el cirujano, va evaluando el paciente. Pero en el paciente que llega emergente, in extremis, el paciente se sube sin los catéteres a cirugía. No sé si con esto respondí la pregunta o era alguna otra cosa. Profe, de igual forma, la doctora Sandra Gutiérrez pregunta si es posible realizar la introducción del balón a través de la ilíaca cuando el paciente ya está con la laparotomía hecha, dado que para lugares en los que no hayan hemólogos que haga la canalización en urgencias. Bueno, Sandrita, hola. Saludar a Sandrita, la conozco, fue compañera mía de la residencia. Sandrita, mira, a ver, es posible, digamos que es posible que hacerlo a través de la arteria ilíaca, digamos que depende del paciente, o sea, si vos tenés explorada esa arteria ilíaca y lo querés subir, porque si es un paciente gordo, yo no le quiero abrir el tórax, se la quiero introducir a través de la ilíaca, y vos sentís que tenés la habilidad para hacer una buena disección de la ilíaca, que no es difícil de hacer, de la arteria ilíaca, y hacer una canalización por ese lugar, yo creo que es factible. Sin embargo, a mí hay algo que me preocupa y he visto gente que lo ha hecho. Sin embargo, a mí hay algo de esa técnica, pero también lo personal, que me preocupa mucho. Y es que cuando usted sube un balón de oclusión aórtica, después de que el balón está inflado, durante los 20-25 minutos que te permite el balón estar inflado, uno se esfuerza mucho por hacer un control del sangrado y tener un catéter metido en la arteria ilíaca. Sin una buena fijación, puede producir una lesión local en la arteria. Y lo que uno logra poniéndolo o por vía endovascular o por vía percutánea, o inclusive cuando lo hacemos abierto, nosotros siempre la punción, así sea una disección abierta de la arteria femoral común, la hacemos a través de la piel, y el introductor lo atravesamos a través de la piel para que él quede fijo en la piel y no haga un movimiento de vaivén mientras la cirugía que pueda lesionar la arteria. Entonces la respuesta es, hombre, claro que se puede. Sin embargo, hay que cuidar mucho de no lesionar esa arteria al manipularla tanto, porque recuerden que estos balones van con guías y las guías generalmente son de 130 centímetros, entonces eso queda largo, se mueve, se hace palanca, entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, el doctor Roger Martin le pregunta que en su experiencia en qué momento se decide retirar el REBOA, cuánto tiempo se mantiene ocluida la aorta y si es posible inflar y desinflar de forma intermitente para evitar las complicaciones. Bueno, primero saludar a Roger, compañero de nosotros, fellow de cirugía de trasplantes ahí en la clínica. Me alegra mucho que esté conectado. Dijo Roger, mira, los tiempos de oclusión aórtica, digamos que han ido variando a medida que hemos ido teniendo experiencia con esto. Las últimas publicaciones hechas por los gringos dicen que la recomendación es tener un balón, un REBOA total en la zona 1 no más de 15 minutos, que por encima de los 15 minutos el paciente puede empezar a tener complicaciones secundarias a la isquemia y a la reperfusión después de desinflarlo. En nuestra experiencia, nosotros tenemos balones inflados en la zona 1 por más tiempo, 30 minutos, 35 minutos, sin tener ningún tipo de complicación. Sin embargo, en esos pacientes que yo le mostré ahí, también hay muchos pacientes que han tenido complicaciones sistémicas, como paraplegias y esto por oclusiones tardías. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cuál es la idea? Usted pone el balón en la zona 1 y recuerden que uno puede tener un REBOA total, que es inflarlo al 100%, o REBOA parcial. Nosotros lo que hacemos es que lo subimos a la zona 1, lo inflamos y más o menos a los 15 o 20 minutos uno ya tiene que estar pensando en que lo va a desinflar, y la desinflada del balón también tiene su cuento, Roger. Uno no puede llegar y desinflar todo el balón de una porque ya cumplí los 20 minutos, no. Cuando usted empieza a desinflar el balón hay que empezarlo a desinflar más o menos 1 a 2 milímetros por minuto, y esto tiene que ser en comunicación con el anestesiólogo porque el paciente tiene que estar primero repletado de volumen, segundo debe estar por lo menos controlado el sangrado, y tercero, el paciente se va desinflando el balón, se va repletando de volumen y se le van poniendo vasoactivos. Entonces esto es todo un trabajo en equipo.
que es que yo no he logrado controlar el sangrado completamente, usted lo desinfla, hace un reboa parcial, permite que perfundan, así esto vaya a producir que el sangrado aumente un poco y luego vuelve y lo infla. Usted deja que perfunda unos 4 o 5 minutos y luego vuelve y lo infla. Pero casi siempre usted con los primeros 20, 25 minutos ya es suficiente para haber logrado, acuérdense que estamos en un paciente grave, para haber logrado el control de daños de estas heridas del paciente. El doctor Carlos Díaz hizo una pregunta muy similar acerca de las indicaciones y la recomendación para desinflar el balón, pero creo que con su explicación quedó muy bien respondida, profe. La Listo, doctora saludar a María Carlitos también, residente que rotó con nosotros aquí en Cali. Listo, profe. Profe, la doctora María Fernanda Castro pregunta, ¿cuánto es el tiempo de colocación del REBOA tanto con guía ecográfica como sin ella? Y entre estas dos, ¿cuál considera que es el mejor abordaje en cuanto a complicaciones, tiempos y curva de aprendizaje? Bueno, doctora, vea, yo creo que la mejor vía para poner el REBOA es la vía que usted mejor conozca. En nuestro caso, como ven ahí en los pacientes que les mostré, inicialmente la vía que mejor conocíamos era la vía abierta, y lo que nosotros hacíamos era hacer una incisión así, disecar la arteria y a través de la piel hacer la punción, avanzar la camisa y poner el catéter. Sin embargo, a medida que hemos ido cogiendo experiencia, yo siento que para nosotros, para mí, la mejor forma de poner el catéter es por punción percutánea guiada por ecografía, inclusive en el paciente in extremis. Esto es un entrenamiento que hay que hacer los urgentólogos de nuestra institución, digamos que tienen y los de todas las instituciones, eso, pues estos manes son muy buenos para hacer ultrasonido y ellos son unos magos para canalizar esas arterias en el servicio de urgencias. Entonces, creo yo que una muy buena estrategia es trabajar en equipo con ellos y que te canalicen la arteria desde urgencias y lo manden con un arrow como ese que les mostré en la foto, que es para medir la presión arterial, pues ahí. Los tiempos, ¿cuántos son? Eso depende del paciente. En un paciente por técnica abierta, flaco, los tiempos pueden ser, para tener el balón arriba, pueden ser de 3, 4 minutos. En un paciente obeso, estos tiempos pueden variar. Sin embargo, cuando el paciente tiene canalizada la arteria femoral desde urgencias y por decir hace paro en el traslado o entrando al quirófano, el tiempo que se tarda uno en meter una guía, cambiar el introductor y avanzar el REBOA es de 2 o 3 minutos nada más, porque ya previmos eso y el paciente tiene la arteria canalizada. Entonces los tiempos varían de si tenés o no la arteria canalizada. En un paciente obeso que te hace paro o te lo suben en paro, canalizarle la arteria femoral puede tardar 10, 15, 20 minutos o que nunca sean capaces y el paciente ya le hicieron la toracotomía, le hicieron todo este proceso y no fueron capaces. A medida que va pasando el tiempo uno va cogiendo experiencia y nosotros, no todos en nuestro hospital, tampoco voy a decir eso, pero muchos, empezamos ya a poner balón de oclusión aórtica en los pacientes que llegan en paro y el trauma es extratorácico. Balón de oclusión aórtica combinado con masaje cardíaco externo, pero de eso pues podemos hablar después. Profe, el doctor Wilfran Muñoz pregunta qué impacto tiene la oclusión intermitente del balón versus los lapsos más largos que no superen los 15 minutos por la zona 1. Bueno, entonces mira, he visto que a todos nos preocupa mucho eso y es bien importante que nos preocupe tener un largo tiempo el balón ocluido en la zona 1. Entonces, a ver, eso también se ha intentado evaluar qué es mejor, si dejar el balón inflado todo el tiempo y estarlo desinflando cada 15 minutos o decidir, hombre, yo voy a hacer un REBOA parcial. Aparentemente a los pacientes con REBOA parcial les puede llegar a ir muy bien. Entonces lo que usted hace es que inicialmente lo canaliza, lo pone en la zona 1, lo infla, el otro equipo está haciendo la cirugía, la laparotomía, usted llega, ya puso el balón, usted llega a ayudar en la laparotomía, hacen un control del sangrado y más o menos a los 15 minutos usted empieza a definir, pongámosle un REBOA parcial y empiezan a desinflar el balón para que el paciente empiece a perfundir y es muy importante entender que muchos de estos pacientes usted les puede bajar el balón a la zona 3, se lo baja por debajo de las arterias renales y ahí usted lo puede volver a inflar y los pacientes ahí lo puede dejar inflado 30, 45 minutos sin tener mayor problema por debajo de las arterias renales. Entonces, esto es como un trabajo muy en equipo de cómo está el paciente, cómo el anestesiólogo te lo está reanimando, qué tan graves son las heridas que tienen. Y de antemano aprovecho para invitarlos a todos. Ahorita yo sí que les comparto, nosotros estamos haciendo un trabajo muy interesante, también liderado por el doctor Ordóñez, que es de control de daños en todas las estructuras corporales. Usted debe conocer muy bien las técnicas de control de daños del hígado, las técnicas de control de daños del páncreas, del intestino,
porque el tiempo tiene que ser suficiente para que usted le haga el control de daños a esto y poder llevar al paciente a cuidado intensivo. Por eso los tiempos de oclusión dependen mucho de todas estas cosas. Si usted, hombre, no conoce bien las técnicas de control de daños en hígado, pues, hombre, de pronto se va a demorar mucho tiempo, te va a tocar desinflar el balón y volverlo a inflar. Entonces, todo esto es una sumatoria de cosas y los invito, esos los viernes a las 7 de la mañana. Yo ahorita les comparto el link para que se puedan conectar mañana los que quieran. Mañana vamos a hablar de control de daños en intestino. Profe, el doctor Nafer Anaya le pregunta si es posible ampliar la información acerca de la experiencia que ha tenido con la vía percutánea y también acerca de la escogencia de la lateralidad en el escenario del trauma de pelvis. Bueno, no sé, Nájer, no sé si sea el Nájer que yo conozco, debe ser cirujano de la Nacional, si es el mismo, un saludo, Nájer, ¿cómo estás? Bueno, hombre, mira, en los pacientes de trauma de pelvis hay ciertas situaciones. A ver, recuerden que los pacientes de trauma de pelvis muchas veces se presentan con mucho hematoma en la región inguinal. Y en estos pacientes es donde más frecuentemente pasa lo que hablábamos al principio de la charla y le canalizan la arteria femoral superficial. Esto es un error muy grave y por eso la vía percutánea es una vía que para mi modo de ver es la mejor porque vos con el ultrasonido logras ver la arteria femoral superficial, ves la arteria femoral común justo en el sitio donde se bifurca y vos logras ver lo que decía el doctor ahorita, esos 2 centímetros de arteria femoral común en donde usted bajo visión directa pues va a lograr hacer la punción. Con respecto a la lateralidad, nosotros siempre preferimos la femoral del lado derecho. Por la distribución anatómica, pero que ahí siempre lo hacemos del lado derecho, pero del lado izquierdo se puede hacer si el paciente lo merita, porque el lado derecho lo tiene con una herida abierta, porque tiene problemas de ese lado, pues se podría hacer también del lado izquierdo. Profe, el doctor Iván Darío Martín pregunta si les ha ocurrido un avance venoso del balón o una disección arterial y cómo confirman la posición. Bueno, yo no hablé de eso porque me parecía que me iba saliendo un poquito y quería dejar otros conceptos, pero a ver, existen varias formas de confirmar la posición del balón. La forma tradicional es con una radiografía de tórax para usted ver, recuerden que lo que les mostré, los balones son radiopacos y usted hace una radiografía de tórax y ve que el balón está en la zona 1. Nosotros, digamos que no usamos siempre esa técnica. Hay otra técnica para los que saben hacer ultrasonido y es lograr identificar la guía en la aorta torácica y usted logra ver la guía en la aorta torácica y sabe pues que el balón está allí. Y la tercera es palpando, usted como le hizo una laparotomía, usted palpa y sabe que el balón está por la aorta y que va pues hacia arriba, hacia el tórax. Las disecciones arteriales no son tan frecuentes, pero pueden ocurrir. Yo creo que todos, y si aquí hay el doctor que es cirujano vascular sabe eso, y muchos si hay cirujanos vasculares aquí saben, que la disección se presenta por varios motivos, generalmente por la técnica de punción y por avanzar la guía de manera inadecuada. Creo que todas esas complicaciones se van disminuyendo en la medida en que usted conozca las guías, conozca la posición de las guías y cómo se deben avanzar estas guías, porque todo tiene una forma de hacerse. Con respecto a lo de la vena, sí, mira, nosotros inclusive también ponemos balones venosos, que es el que conocemos como REVOC o balón de oclusión de la vena cava, y lo hablamos hace un par de semanas cuando hablamos del control de daños en el paciente con trauma hepático grave, y nosotros muchas veces ponemos un balón aórtico y un balón cava que va en la cava retrohepática para controlar sangrados en este lugar. Digamos que si vos lo pones por ultrasonido, es difícil que te vayas por la vena. Si lo pones sin ultrasonido y abierto, es difícil que te vayas por la vena. Y si lo pones por punción palpatoria, pues es más fácil, pero digamos que vos ves el reflujo que te da la aguja que pones, ves que no es una sangre arterial, ves que no pulsa. Digamos que hay varias estrategias para ver que sí está realmente en la arteria. Pero creo yo que el ultrasonido nos soluciona todos esos problemas. Yo quiero hacer un comentario y es eso es fácil para nosotros en cirugía vascular. Si usted ve que la guía va por el lado izquierdo de la columna vertebral, está en la aorta, punto. Eso es fácil, ¿sí? Sin necesidad de ver nada más, pero hay que tener la opción de poderlo ver
en el angiógrafo. en el angiógrafo. Sí, eso es fácil. Y las disecciones en procedimientos endovasculares son complicaciones que pueden suceder, pero eso usualmente sucede en pacientes arterioscleróticos que estamos haciendo manejo de otras patologías. Pero en pacientes jóvenes con arterias sanas, esa posibilidad es supremamente baja. No quiere decir que no exista, quiere decir que es supremamente baja. No, muchas gracias. Te pido un favor, el doctor Carlos Ordóñez, que está metido en la conferencia, me está pidiendo que si le pueden dar la palabra para él hacer algún comentario, entonces no sé si le podemos dar la palabra al doctor Ordóñez. Claro, profe, de una vez. Bueno, profe, si buenas noches para todos. palabra. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a José Julián para compartir con ustedes todo este proyecto. Saludar a Germán. Me alegro mucho que estés ahí con todos los residentes. Un abrazo, Germán. Gracias, hermano. Yo quiero comentarles dos cosas. Esto no solo es un catéter, no lo piensen como una herramienta solamente. Así lo aprendimos primero, pero a medida que uno va avanzando, va construyendo algo alrededor del catéter. Y el catéter queda como solamente una herramienta. Si ustedes lo manejan, como se ha dicho hoy, pensando en que esta herramienta es para hacer un control de la aorta y usted comienza a hacer un control hemodinámico del paciente. Entonces esto se ha convertido, y es lo que quiere hacer una parte del mundo de los europeos, y nosotros estamos en esa misma onda, es que un equipo quirúrgico opera al paciente como todos lo hemos operado, pero otro equipo se encarga de la reanimación endovascular con este catéter. Y si usted hace eso, usted está pensando y ayudando al anestesiólogo y al cirujano a trabajar. Y se convierte en una herramienta verdaderamente fundamental, porque usted tiene clampeada la aorta, usted maneja la presión arterial, el anestesiólogo la maneja con la sangre y con los líquidos, y usted la maneja con el clampeo endovascular. Y lo maneja parcial, si se le sube lo baja, si lo pone en la zona 1 o lo baja a la zona 3, y así lo hace durante una hora hasta que lo quita. Y si usted piensa ese concepto de esa manera, el cambio es dramático. O sea, no es un catéter para ponerlo y dejarlo allí y después quitarlo, no. Es una herramienta con otro equipo nuevo de cirujanos que conformen ese equipo. Y así lo hemos comenzado a entender, y ese concepto de esa manera, y por eso ese artículo, esa gráfica que le pusimos allí, lo estamos publicando pronto, y mucha gente importante del trauma está de acuerdo con nosotros y va a estar en el artículo, porque ya los 3 pilares de la resucitación van a ser 4. Entonces, si es así, la cirugía del trauma cambia, y no solo el trauma, sino puede ser la cirugía de emergencias y otras cirugías. Entonces, esa es la idea nuestra ahora. Entonces, los que están empezando o quieren empezar con esto, aprovechen todo esto que hemos venido trabajando durante todos estos años, y con mucho gusto, así como lo ha hecho José Julián, y un grupo grande de nosotros puede compartir y venir y aprender, y los cursos y todo ese conocimiento. Yo creo que eso le va a servir mucho a los pacientes graves, heridos, y a todo el mundo. Eso era lo que quería compartirles, y felicitarlos por las reuniones, y muy complacido. Muchas gracias.